Amigos de Archivo Digital, me da mucho gusto saludarlos. Ya es en la tarde, ya estamos casi a las 2 de la tarde con un minuto. El clima aquí en la capital del estado de Colima anda en 22 grados centígrados. Y pues yo les tengo en esta transmisión una entrevista, perdón, la temperatura en 36 grados centígrados. Me disculpo, no había visto la actualización. En la entrevista le agradezco mucho al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a Bernardo Salazar Santana, que nos dé esta oportunidad, pues, de platicar con él, porque, pues, hay situaciones que desde ayer, pues, han venido a ser tema controversial en muchos lugares, opiniones diferentes, en fin, la muerte de un juez. Magistrado, muy buenas tardes, gracias por tomarnos esta entrevista. ¿Qué decimos a quienes nos ven a partir de este momento respecto a los jueces? Falleció, bueno, no falleció, le dieron de balazos a uno junto con su esposa delante de sus hijos, y eso pues de verdad nos tiene a todos trastornados aquí en la opinión pública. ¿Qué podemos comentar al respecto? Bueno, en lo personal yo sí quisiera ser muy respetuoso de hacer algún comentario que pudiera herir o lesionar la memoria del juez Uriel Villegas. Él era un juez federal, juez de distrito, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal aquí en Colima. Por lo tanto, era un funcionario público de la Federación, un funcionario público del Poder Judicial de la Federación específicamente, cuyos antecedentes no tuve el gusto de conocerlo personalmente, solo por referencias. Él llegó aquí a Colima en febrero, si mal no recuerdo, sustituyendo a la jueza, ahora magistrada, doña Lorena Pérez Romo, a quien sí tuve el gusto de tratar y de conocer, una mujer muy capaz, muy profesional, de una integridad y de una conducta intachables. Al licenciado Uriel Villegas no tuve el gusto de tratarlo, sin embargo, por sus antecedentes y por las referencias que tenemos, sé que era un joven funcionario, muy profesional, muy capaz y muy comprometido con la administración de justicia y con la impartición de justicia. Resulta lamentable que le hayan sesgado su vida de esa forma, y no me queda más que decir que se trató, y por la forma en la que desafortunadamente perdió la vida él y su señora esposa, que también alcanzó la violencia, la irracionalidad de ciertos sujetos, que lo vemos así. Se trató de un acto intimidatorio, de un acto dirigido por, no queremos especular, pero sí se advierte que hay detrás de este artero homicidio una mano malévola, cruenta, de alguien que quiere intimidar a quienes nos encargamos de la loable labor de impartir justicia. Es lamentable que eso haya sucedido, y es una de las situaciones a las que estamos expuestos quienes resolvemos asuntos que muchas ocasiones son controversiales, en donde muchas ocasiones están involucrados intereses aviesos, en donde muchas ocasiones estamos tomando la ley para aplicarla en favor de quien realmente tiene la razón, y eso enoja, molesta a quienes no están acostumbrados a vivir en un estado de derecho. Debemos recordar que la labor de los jueces es una labor esencial, fundamental, para preservar el estado de derecho, para preservar la paz social. Todo estado democrático se sustenta principalmente en la labor judicial, porque es la que hace imperar la ley, es la que hace imperar el orden, es la que puede hacer que impere la razón y la sana convivencia en una sociedad. Eso molesta a muchos, a quienes no están acostumbrados a vivir dentro de la ley, sino quienes están acostumbrados a imponer su voluntad
a costa de lo que sea y por medio de lo que sea, les molesta la actividad de los jueces y molestan las actividades de los jueces. Pero aquí debemos, quienes hemos asumido ese compromiso, debemos entender que de una forma u otra, la función y la responsabilidad y la misión que asumimos al ser impartidores de justicia fue la de hacer prevalecer la ley, que se preserve el Estado de Derecho, que impere la justicia y que sea a costa de cualquier cosa. Lo único que se pide es que existan las garantías y la seguridad suficiente para llevar a cabo esta loable labor. Y en ese contexto, bueno, pues yo sí lamento mucho que un joven juez muy capaz, con una trayectoria que hasta ese momento se advierte intachable, haya perdido la vida en esas circunstancias. Y en ese contexto, el Poder Judicial del Estado incluso expresó sus condolencias por la muerte del licenciado Uriel Villegas y la de su esposa, y se lo hacemos extensivo al mismo Poder Judicial de la Federación, con quienes compartimos este dolor, y a los familiares y amigos de este joven juez. Fíjate, magistrado, que justamente están, después de estos acontecimientos, pues salen a relucir situaciones. Están preguntando ya a la gente en diversos sectores y ámbitos, en lo nacional, en lo local, hasta dónde sería injusto o justo el que personajes que efectivamente, como lo dices, tienen en su forma de actuar, pues el futuro, presente o porvenir o devenir de una persona al momento de ser juzgada, en el caso de los jueces, pero de otra serie de funcionarios y personas que requieren tener o no tener protección del Estado. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Debemos de tener jueces protegidos, aquellos famosos jueces sin rostro? ¿Cómo hacer que la justicia pues no sea intimidada y menos aún amenazada o amedrentada? Bueno, hay una situación que yo siempre he compartido y que siempre ha sido mi postura personal. La primera es que sí se tiene que brindar seguridad a quienes imparten justicia, sobre todo a quienes imparten justicia en materia penal, porque nos enfrentamos o se enfrentan a casos muy delicados, a casos donde están involucrados intereses, menciono aviesos, de gente que no se va a tentar el corazón o no va a dudar en usar cualquier situación, artimaña, ilegalidad para tratar de que las situaciones salgan en su favor. Todos los jueces estamos expuestos a ello de cualquier materia. En las manos de un juez, y yo les decía, lo comenté fuera de foco, los jueces tienen un gran poder y son funcionarios que ejercen la soberanía del Estado. En las manos de un juez está la libertad de una persona, la estabilidad familiar de una familia, vaya, el patrimonio de una familia, el patrimonio de un individuo, la posibilidad de que un padre pueda ver a su hijo o que un hijo obtenga la pensión de su padre. Una serie de intereses cuando un juez resuelve un asunto, ejerce un poder muy grande, pero que tiene que hacerlo con mucha responsabilidad y con estricto apego al orden jurídico, con estricto apego a los principios y valores de la justicia, porque en sus manos está la estabilidad familiar, la estabilidad emocional, el patrimonio de una persona, la libertad de individuos, una serie de intereses de las personas que están en manos del juez y que él las tiene que decidir qué sucede en cada uno de los casos, pero siempre en estricto apego al orden jurídico, a la legalidad, al derecho, a que impere el orden y la ley, y eso molesta a algunos. Entonces, bajo ese contexto tendríamos que decir que todos los jueces deberían de tener protección, lo cual se me hace no nada más inapropiado, sino
inconducente, ¿no? O sea, sería imposible brindarle la protección a todos los jueces. Sin embargo, aquellos que sí tienen una responsabilidad grande, por ejemplo, que están resolviendo asuntos que tienen que ver con crimen organizado, con bandas delictivas, con asuntos de narcomenudeo, narcotráfico, pues sí deberían de tener una protección especial, como la tienen los fiscales, como la tienen incluso los ministerios públicos, que son los que investigan a este tipo de personas, ¿sí? Que sí tienen esa protección y que sí cuentan con esa coraza, que podríamos decirle, que por lo menos pretende disuadir un acto en su contra. Yo lo que sí, y eso lo voy a seguir reafirmando y no me cansaré de decirlo porque es mi convicción, lo que jamás voy a aceptar es que un juez se cubra el rostro para impartir justicia. Eso sí jamás lo voy a aceptar. Que se cubran el rostro y que se tapen los violadores, los delincuentes, los ladrones, todos los que cometen ilegalidades, porque ellos sí tienen de qué avergonzarse. Sí tienen que cubrir un rostro que da vergüenza. Pero quienes impartimos justicia, no. Al contrario, levantamos la frente y salimos con todo nuestro rostro, así que lo vean, para que vean que somos personas honorables, que somos personas que estamos dispuestos a hacer que impere la ley y que prevalezca el Estado de Derecho. Y eso no tiene por qué avergonzarnos. En ese sentido, yo siempre lo he dicho, nuestra labor es una labor honorable y la vamos a seguir dando con el rostro descubierto. La vamos a seguir haciendo con el rostro descubierto. Fíjate, magistrado, que tengo aquí dos opiniones de nuestros seguidores. Yo les agradezco mucho que se comuniquen con nosotros. Y no sé, para formarnos también una idea y generar un comentario tuyo. Dice Fer González, es inaceptable que se le quiera echar la culpa al gobierno federal de la muerte del juez cuando fue una situación que se dio en el estado, aquí en el estado de Colima. Yo al respecto, pues sí, le daría de incremento al comentario lo que se ha dicho por el propio presidente, bueno, de que hay funcionarios que ganan muy bien y que sería apropiado que ellos mismos pues se dieran las oportunidades de seguridad que mejor quieran. No el Estado, sino ellos. Dado la austeridad republicana, pues esto de haber tenido escoltas parecería que fue dado de baja, es un programa que se quitó y que es parte de lo que ahorita está saliendo a relucir. También, no sé no sé su nombre, pero dice CME, por eso ganaba muy bien el juez para que se pagara su propia seguridad. Eso se ve en las fotos que se han publicado, que él se daba una buena vida, una gran vida o buena vida. ¿Qué comentario podríamos hacer ahí, magistrado? Bueno, yo la verdad no comparto mucho los comentarios que acaba de leerme usted, don Jesús. En este sentido, efectivamente un juez y sobre todo un juez de distrito tiene un sueldo decoroso, bastante decoroso, no para que se dé una gran vida, sino por la alta responsabilidad que tiene y precisamente para que sea acorde esa responsabilidad que tiene, insisto, la responsabilidad que tiene de impartir justicia no es cualquier cosa, es decidir sobre muchas situaciones que afectan a las personas y que afectan a la sociedad. Entonces se le paga un alto o muy buen sueldo precisamente por la alta responsabilidad que tiene y para poder exigirle hasta cierta medida, hasta cierto punto, que se aboque a cumplir cabalmente con esa responsabilidad. O sea, se le paga un muy buen sueldo para que haga una muy buena labor y para que su trabajo sea impecable, intachable y sobre todo honorable y ajustado a la legalidad y al orden jurídico. Para eso se le paga adecuadamente este sueldo. No es para que se dé una gran vida
o para que se dé una vida de lujos y dispendios. A mí me consta que sí trabajan más de 12 horas al día, más de, a veces sábados y domingos también. Yo tengo amigos jueces de distrito que me consta verlos trabajando todavía en su casa, estudiando expedientes, leyendo todos los asuntos que tienen para poder resolver a tiempo, para poder resolver en forma y a tiempo eso que sucede. En el Estado pasa lo mismo. El Estado, el Poder Judicial, los jueces del Poder Judicial del Estado tienen un sueldo decoroso, podríamos llamarle así, pero comparado con otros estados, somos el estado donde el Poder Judicial está en segundo lugar de abajo hacia arriba, que menos ganan los jueces o que menos se les paga a un juez. Hay estados que tienen los jueces tienen un sueldo mucho mayor al que tiene un juez de aquí del estado, y sin embargo la responsabilidad es la misma. Y el trabajo que se tiene es numeroso, complicado, difícil, requiere de mucho estudio, requiere de mucha preparación, requiere de muchas horas dedicadas al análisis de un expediente para poder resolver de la mejor manera. Entonces, no siento que de ahí que el comentario sea correcto en cuanto a que se le pagaba muy bien para que se proveyera su propia seguridad. Podía haberlo hecho. A lo mejor no sé cuánto ganan, la verdad no tengo el dato exacto de cuánto gana un juez de distrito, pero podía haberlo hecho. Pero también el patrón, en este caso el Estado, debe entender que a esta persona se le está dando una responsabilidad que tiene en sus manos asuntos en donde están involucrados intereses muy complejos, intereses de grupos y de gente que se ha puesto en contra de las instituciones del Estado, que ha golpeado a las instituciones del Estado, que quiere vivir al margen de la ley y que va a hacer todo lo posible porque no se afecten sus intereses. Eso también se debería de entender. Ya si hubo alguna situación por la que le retiraron alguna escolta o demás, bueno, pues eso ya lo tendrán que determinar las autoridades que conozcan del asunto. Oye, pues ya casi para finalizar el comentario en este tema, dice Juan Parker, quiero pensar es el amigo maestro Juan Parker Chávez, o Juan Parker dice aquí, el asesinato es un acto de reto contra el gobierno en todos los niveles, además de ser un acto contra toda la sociedad. ¿Cuál será la reacción de los gobiernos local, federal y estatal respecto a esta situación? ¿Cuál sería ahí la reacción? Bueno, la reacción tiene que ser la de hacer prevalecer el Estado de Derecho. O sea, las instituciones del Estado tienen que prevalecer. No puede haber poderes fácticos paralelos o al margen de las instituciones del Estado. Aquí lo que tiene que hacerse es buscar a los responsables, presentarlos ante la justicia y castigarlos, aplicarles el peso de la ley. Insisto, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido con los grupos delictivos? Que son poderes fácticos que actúan al margen del Estado, que retan al Estado a medir fuerzas con ellos y que quieren imponer un orden que no tiene nada que ver con el consenso general, con el consenso común en cuanto a preservar el orden y la seguridad y la justicia. Yo he tenido conocimiento, no me consta, o sea, jamás lo he comprobado. Sin embargo, por referencias que me han hecho, tengo conocimiento de lugares, de comunidades cercanas aquí a Colima, que están en estados, comunidades de estados vecinos, donde quien toma las decisiones es un jefe de plaza. O sea, la gente no va y les pide ayuda, no acude a los juzgados a entablar una demanda para reclamar, por ejemplo, que le deben un adeudo por una cosecha de su parcela. Va con una persona específica, le pide ayuda, esa persona le cobra y va con el deudor o con quien le debe y lo obliga a que le pague. O sea, por muy justa o por muy loable que pareciera esa acción, lo cierto
es que es permitir que actúen grupos paralelos a las instituciones del Estado y fuera de lo que es el orden jurídico. Eso no lo puede permitir ningún gobierno. Querramos o no, hasta el momento, y eso lo vemos en todo el mundo, aun cuando ha habido manifestaciones en todo el mundo en contra de la actuación de los gobiernos, nunca se ha planteado una alternativa diferente de organización política a la que representa el Estado-Nación o la que representa el Estado como forma de organización política de la sociedad que funciona a través de instituciones políticas. No hay ninguna, o sea, podemos ver manifestaciones en Francia, en Inglaterra, en la Unión Soviética, en los países árabes, en Estados Unidos, en contra del gobierno en sí, por las actuaciones, porque no responde a sus intereses, porque no les satisface sus necesidades, pero no ha habido ninguna idea que diga, a ver, como forma alternativa diferente de organización política para que la sociedad actúe de manera comunitaria y resuelva sus problemas o afronte sus problemas diferente al Estado-Nación, es esta. No ha habido ninguna. Se sigue reconociendo la capacidad de la organización política denominada Estado como la única forma colectiva de llevar a cabo la atención y la solución a todos los problemas. Entonces, que existan grupos de poder que quieran actuar al margen de eso es poner en reto o retar a las instituciones propias del Estado. Fíjate, magistrado, que hay para que le apuntes, dice Griselda Verduzco Vizcaíno, que pues no está de acuerdo en que ganen los jueces el salario que pues que tú consideraste decoroso. También Claudia Campos Covarrubias, ella te está pidiendo a ver si por favor le puedas dar una entrevista para plantearte un tema de algún caso que ella tiene. Ella es Claudia Campos Covarrubias. Por favor, necesito hablar con el magistrado Bernardo respecto a un tema que ella quiere plantearte. Y te decía Griselda Verduzco, pues nos dice que pues no está tan decoroso el salario. Seguramente el sueldo de los jueces del Estado no está del todo así como tú lo dijiste de decoroso. José Ochoa, en Colima hay jueces del fuero común con seguridad particular por parte del Estado. ¿Tienen eso? No, el Estado les ningún provee juez. Ningún juez No, de ningún tipo. No. Hubo en una ocasión y en casos muy específicos donde un asunto muy delicado que incluso cuando se llevaban a cabo las audiencias en las salas de oralidad, no se estaba cercado, llegaba la seguridad pública, llegaba incluso elementos del ejército, de la marina, y resguardaban el área de la sede de justicia, del sistema de justicia penal adversarial. Lo cercaban porque era un tema delicado. La persona que estaba siendo juzgada, al parecer, era alguien importante dentro de las organizaciones criminales. En esa ocasión, a la jueza que estaba atendiendo ese juicio, sí se le facilitó una persona para que fuera a su casa, regresara y se le trasladara, nada más para eso. O sea, para que pudiera ella trasladarse sin tener ningún contratiempo y sin que tuviera algún contratiempo de la sede judicial a su domicilio y de su domicilio a la sede judicial. Quiere decir que, entiendo entonces, magistrado, fue un caso ahora sí que único, no se ha repetido sí. Cotidiano. No ha sido así. Un custodio en el Cerezo o un policía que tiene custodio o un custodio en el Cerezo o un policía que detiene o custodia a una persona con poder de delincuencia organizada no recibe ni cuidados personales ni nada, o sea, ¿el Estado le puede proveer a una persona así? Pudiera proveerle de poder, probablemente sí, no, pero que yo tenga conocimiento, no. O sea, los custodios, los que trabajan me imagino que se refiere a los que trabajan o como
custodios en el Centro de Reinserción Social o los que pertenecen a la Policía Procesal, que son los que custodian a las personas cuando van a juicio, que están resguardando las instalaciones en las audiencias de juicio. Ellos, que yo tenga conocimiento, no tienen ningún cuidado personal. Se supone que son personas entrenadas y capacitadas para una defensa específica en momentos críticos, pero así que lo tengan personalmente, no. Hemos tenido situaciones lamentables donde hemos visto que también privan de la vida a gente que trabaja en el Cerezo, pero no hemos sabido la causa, la razón, pero nos podemos imaginar que es algo como alguna venganza o algo por el estilo. Vaya. Oye, ya nada más finalmente en el tema, magistrado, pues yo la verdad no buscamos aquí si en transparencia se tenga las cotizaciones de los sueldos de jueces de todos los niveles, ya sea los estatales, los federales o los juzgados municipales. ¿Hay obligación de tenerlo proyectado en las páginas? Sí, hay obligación. Sí, porque aquí hay una persona que dice que son sueldos inalcanzables, estratosféricos. Pues sería bueno ver que esa persona, pues a lo mejor se pueda meter a la página de transparencia y ahí lo puede hallar, ¿no? Si entran todas las dependencias públicas en su página de transparencia, están obligadas a poner información específica, información que obligadamente como sujetos obligados tenemos que reportar. Una de ellas es la de los sueldos de los funcionarios. En el caso del Poder Judicial del Estado, si entran a la página de transparencia, ahí viene cuánto ganan los jueces, cuánto ganan los magistrados, cuánto ganan los secretarios de acuerdo, vienen todos los sueldos. Ya si quieren algo en específico, pues lo pueden solicitar y si es información pública que no sea de carácter reservado, se les proporciona. En el Poder Judicial de la Federación también existe una página de transparencia, una área de transparencia donde debe de venir esa información, porque eso información que obligadamente se debe de publicar. ¿Sí? Yo nada más una última cosa. Efectivamente, cuando yo dije que los del estado de Colima, los jueces del estado de Colima ganaban un sueldo decoroso, es por la cantidad que ganan. Podrá ser muy relativo el término decoroso, pero yo te puedo decir una cosa, en cantidad bruta, o sea, sin deducciones, un juez en el estado de Colima anda ganando alrededor de 43,000 pesos. A lo mejor ya descontando impuestos y demás obligaciones que deben de ir directo al salario, andará en los 35, 37, 38,000 pesos. Varían en razón de que el tiempo también les da posibilidad de obtener quinquenios o demás. Es un sueldo efectivamente, yo siempre lo he dicho, para la responsabilidad que tiene un juez, para la responsabilidad y por tratarse de un juez que ejerce soberanía del Estado, que está sujeto que debe estar sujeto a una capacitación y profesionalización especializada, o sea, a un escrutinio constante en su actuación, podría decir que sí es poco y que no es muy decoroso, pero a la luz de las personas, del ciudadano de calle, que anda ganando entre 10, 15,000 pesos mensuales, en el promedio, hacia 20, ya mucho, ya es un buen sueldo, puede decir, no, pues ganan muy bien. Sí es cierto, hay estados donde un juez gana 70, 80, 90 o hasta más de 100,000 pesos. En el Estado de México, por ejemplo, un juez gana, si mal no recuerdo, 115,000, 116,000 pesos. En la Ciudad de México andan más o menos de 90 y 105,000. Bueno. ¿A qué se debe? Primero, a la capacidad del Estado, pero reconocen la responsabilidad que tiene. O sea, no es un profesionista, y quizás se oiga mal que lo diga, no es un profesionista cualquiera, es un profesionista con una alta capacitación y especialidad, porque tiene la responsabilidad de aplicar la ley y de resolver controversias, de resolver conflictos en donde están chocando intereses de varias personas, de unas personas, y que tiene que hacer prevalecer la ley. Y de entrada, yo no he visto a alguien que pierda un juicio, que pierda en un proceso y diga, perdí, ni modo, nos damos la mano como si fuera una justa deportiva, nos damos la mano y ni modo, me ganaste.
No, siempre al que pierde dice, me hicieron mal, mi abogado no me defendió bien, el juez se vendió, yo tenía la razón. Jamás me ha tocado ver que alguien que pierda un proceso, un juicio, se vaya contento, como si fuera una justa deportiva. Eso solamente sucede en el Palenque. Ganó, perdió y se acabó. Fuera Camoninas. Oye, magistrado, yo te agradezco mucho esta oportunidad que nos diste, porque seguramente muchas de las preguntas que la gente se estará haciendo, pues pudieron haber quedado más o menos explicadas. Te lo agradezco mucho, magistrado. Un favor, don Jesús. Adelante. La persona, si me pasa los datos de la persona. Nos está insistiendo Claudia Campos Covarrubias. ¿Dónde solicita? ¿Dónde la puede solicitar la audiencia? A ver, que se dirija Claudia Campos Covarrubias está solicitando la audiencia contigo, con el magistrado. Perfecto. Sí. Mire, le voy a dar el dato. Yo no tengo una referencia, un teléfono a donde me comunique con ella o no. Si lo tuviera y se lo pasaron por ahí, mira, le vamos a pedir que nos mande un inbox aquí a Archivo Digital y te lo reenviamos ahí. Ajá. Para que exista esa comunicación, ¿sale? Y si no, si se dirige con mi secretario particular aquí en las oficinas y todo con... Él se llama David Corona Bejarano, licenciado David Corona Bejarano. Con él podemos concertar la cita. De acuerdo. Una vez más, gracias al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana. Gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias a usted, don Jesús. Muy amable, a sus órdenes siempre. Provecho. Nos vamos. Gracias, amigos de Archivo Digital. Hasta la próxima. En el Palenque, en Colima.